¿Pueden imaginar lo que se siente cuando tu vida depende de los frenos de un camión y de repente dejan de funcionar completamente? Mi nombre es Roberto Hernández, tengo 42 años y llevo 23 años transportando mercancías por todo México. He recorrido desde las costas tropicales de Veracruz, con sus playas de arena dorada, hasta las montañas heladas de Chihuahua, donde el viento corta la piel como navaja. Conozco cada curva peligrosa, cada subida empinada, cada bajada traicionera de esta tierra bendita que llamamos México. Pero nunca, y digo nunca con todas las letras, había vivido algo como lo que les voy a contar hoy. Antes de contar lo que me pasó en una de estas carreras de la vida, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir más historias de camioneros como yo. Tu suscripción es el combustible que me mantiene aquí compartiendo estas historias que vivimos en las carreteras de México. Era un martes de octubre de 2024, uno de esos días en que el cielo se ve tan azul que parece que Dios mismo tomó un pincel y pintó el firmamento solo para alegrarnos. El sol brillaba con esa luz dorada típica del otoño mexicano, y una brisa suave mecía las hojas de los eucaliptos en la orilla del camino. Salí de Guadalajara a las 5 de la mañana, bien tempranito, con destino a Puerto Vallarta, llevando una carga valiosa de productos electrónicos, televisores, computadoras, celulares, todo debidamente embalado y protegido. Mi Kenworth de 2018, que cariñosamente llamo La Reina, estaba cargada hasta el límite permitido por ley, casi 40 toneladas de peso total. Es una máquina imponente, azul metálico, con detalles plateados, con cromados que brillan como espejos y un motor que ronronea como un felino gigante. 23 años manejando camión me han enseñado a respetar estas máquinas. Son nuestro hogar, nuestro sustento, nuestra compañera de carretera. Las cuidamos como si fueran de la familia. La primera parte del viaje transcurrió sin problemas. Pasé por Tequila. Sí, la ciudad que le dio nombre a la bebida más famosa de México, donde paré a tomar un café bien cargado y comer unos tacos de chorizo que una señora simpática vendía en un puesto al lado de la gasolinera. Platiqué rapidito con otros traileros que andaban por ahí, el viejo Pancho, que transporta ganado desde hace 30 años, y doña María, una de las pocas mujeres camioneras de la región que siempre tiene una historia chistosa que contar. Cuidado, en la sierra, Roberto, me dijo Pancho mientras ajustaba el espejo retrovisor de su camión. Ha llovido mucho por allá, las piedras se ponen resbalosas. Tranquilo, compadre, le respondí, golpeándome el pecho con confianza. La reina y yo ya hemos pasado por cosas peores. Qué equivocado estaba. Todo marchaba perfectamente hasta llegar a la Sierra Madre Occidental. ¡Ay, qué carretera es esa! Para quienes no la conocen, imaginen una serpiente gigante de asfalto que se extiende por kilómetros y kilómetros de montañas, subiendo y bajando por altitudes que varían de 500 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es una de las carreteras más desafiantes de México, pero también una de las más hermosas del mundo. Curvas tan cerradas que tienes que reducir a primera velocidad, precipicios tan profundos que te revuelven el estómago solo de mirar, y una vista que, en días claros como aquel, se extiende hasta el Océano Pacífico. ¿Qué puede salir mal en un día perfecto como este?, pensé mientras empezaba la bajada más peligrosa de la ruta. La vista era absolutamente espectacular. A mi izquierda, montañas cubiertas de pinos centenarios que se perdían en el horizonte como un mar verde infinito. Águilas volaban en círculos aprovechando las corrientes de aire caliente, y de vez en cuando alcanzaba a ver algún venado pastando tranquilamente en los claros. A mi derecha,
un precipicio de más de 1000 metros de profundidad que cortaba la respiración, y no precisamente por su belleza, sino por el miedo que inspiraba. Allá abajo, pequeños como hormigas, corría un río cristalino que serpenteaba entre las rocas. Pero yo confiaba plenamente en la reina. 23 años de experiencia en las carreteras mexicanas me habían enseñado a respetar la sierra, pero también a no temerle innecesariamente. Conocía cada truco, cada técnica, cada secreto para navegar con seguridad por estas montañas traicioneras. O al menos eso pensaba. Llevaba unos 10 kilómetros de bajada, ya en la parte más empinada de la sierra, cuando empecé a notar algo extraño. El pedal del freno se estaba comportando de forma diferente, más suave, más esponjoso. Era como cuando pisas una esponja mojada en lugar de pisar algo sólido y firme. Al principio pensé que eran ideas mías. ¿Saben cómo es? A veces uno se pone paranoico en la carretera. Debe ser cosa de mi cabeza, murmuré para mis adentros, tratando de calmarme. Pero la sensación persistía. En cada curva, en cada frenada, el pedal parecía hundirse más y más en el piso. Empecé a sudar. Frío, presioné el pedal con más fuerza, después con más fuerza aún. Y entonces sucedió lo impensable. Nada. El pedal se fue hasta el fondo y no pasó absolutamente nada. Ninguna resistencia, ninguna respuesta, ninguna desaceleración. Era como pisar el vacío. Mi corazón se disparó tanto que podía sentirlo latiendo en la garganta. La sangre corrió helada por mis venas. En pánico, intenté el freno de motor, pero con 40 toneladas bajando por una pendiente del 8% de inclinación, era como tratar de detener un tren desbocado con las propias manos. La velocidad aumentaba despiadadamente, 60, 70, 80 kilómetros por hora. Las curvas se acercaban cada vez más rápido, como si la propia montaña estuviera viva y quisiera tragarme. Mis manos empezaron a sudar tanto que casi se resbalaban del volante. Agarré el cuero con toda la fuerza que tenía hasta que los nudillos se me pusieron blancos. En mi mente, como rayos en una tormenta, pasaron las imágenes de toda mi vida. Mi querida esposa Guadalupe preparando los chilaquiles que tanto amo en las mañanas de domingo. Mis hijos Alejandro y Sofía corriendo por el patio de nuestra casita en Guadalajara. Los domingos en la iglesia, donde siempre agradezco por una semana más de vida y trabajo. ¿Sería este el último día? ¿Los volvería a ver? Dios mío, Virgencita de Guadalupe, ayúdenme. Grité mientras maniobré una curva de 180 grados, casi rozando la pared de la montaña. Piedras pequeñas volaban debajo de las llantas y pude escuchar el chirrido aterrador del roce del metal de la carrocería contra la pared de piedra. La velocidad siguió aumentando, 85, 90, 95 kilómetros por hora. A esas alturas, cualquier error de cálculo, cualquier piedra en la pista, cualquier ráfaga de viento sería suficiente para arrojarme al abismo. Fue entonces, en el momento de mayor desesperación, que los vi. A unos 500 metros adelante, en la parte más ancha de la carretera donde había un pequeño acotamiento, estaban estacionados varios vehículos de emergencia. Camiones rojos enormes con las palabras «Bomberos de Jalisco», pintadas en letras amarillas en los costados. Era como ver un oasis en medio del desierto, pero al mismo tiempo era mi peor pesadilla volviéndose realidad. Iba a estrellarme contra ellos. Iba a convertir a esos héroes en víctimas. Sin dudar, empecé a tocar el claxon desesperadamente. Claxon, claxon, claxon. El sonido resonaba por toda la sierra como el grito de auxilio que realmente era, un sonido agudo y prolongado que hacía volar a los pájaros asustados y que hacía eco entre las montañas como el canto de la muerte. Y entonces, como en una película, la vi.
una mujer con uniforme completo de bomberos, pantalón negro, camisa roja, chaleco reflejante, casco rojo brillante, estaba en el centro de un grupo de bomberos. Era morena, de estatura media, tenía el cabello negro recogido en una cola de caballo que salía por debajo del casco. Estaba coordinando lo que claramente era un entrenamiento de rescate en altura. Varios bomberos bajaban en rapel por una pendiente empinada mientras otros montaban equipos de rescate. Al escuchar el sonido de mi claxon, volteó en mi dirección. ¿Saben ese momento en las películas cuando el tiempo se detiene completamente? Cuando todo queda en cámara lenta y puedes ver cada detalle, cada expresión, cada movimiento. Pues fue exactamente así. Durante un segundo que pareció durar una eternidad entera, nuestras miradas se cruzaron a través de 500 metros de distancia. Y en ese instante, en ese momento mágico y terrible, ella entendió exactamente lo que estaba pasando. No sé cómo, no sé por qué, pero esa mujer, solo mirando mi camión desbocado, comprendió inmediatamente que yo estaba en peligro mortal. Comandante Rivera, el camión no tiene frenos. Gritó uno de los bomberos más jóvenes, confirmando lo que ella ya había percibido. Carmen Rivera. Solo supe su nombre después. No dudó ni por una fracción de segundo. Con una voz firme y potente que cortó el aire como una espada, una voz que demostraba años de experiencia comandando situaciones de emergencia, empezó a dar órdenes precisas. Miguel, súbete al camión 3 ahora mismo. Patricia, despeja toda el área inmediatamente. Carlos, saca a todos de la pista. José, avisa al control de tránsito. Todos los demás corran atrás del guardrail. Lo que pasó en los siguientes segundos fue algo que todavía hoy, meses después, me da escalofríos solo de recordar. Fue como presenciar una sinfonía de heroísmo, donde cada movimiento estaba calculado, cada acción tenía un propósito, cada segundo era crucial. La comandante Rivera corrió hacia uno de los camiones de bomberos, un vehículo rojo y amarillo, enorme, que pesaba fácilmente 15 toneladas. Con la agilidad de un atleta, se subió de un salto a la cabina. En cuestión de segundos, el motor diésel rugió con vida, expulsando una nube de humo negro por el escape. Y entonces hizo algo que jamás voy a olvidar por el resto de mi vida. Algo que desafía toda lógica, todo instinto de autopreservación, toda noción de seguridad personal. En lugar de mover el camión hacia un lado y quitarse de mi camino, como cualquier persona sensata haría, dirigió el camión directamente hacia mí. Se volvió loca, pensé, sintiendo que el corazón casi se detenía. Nos va a matar a los dos, va a convertir un accidente en una tragedia doble, pero yo estaba completamente equivocado. Esa mujer extraordinaria sabía exactamente lo que hacía. Con una precisión que solo años de experiencia pueden proporcionar, posicionó el camión de bomberos de forma diagonal en la carretera, bloqueando parcialmente mi trayectoria, pero dejando espacio calculado en el lado derecho para que yo pudiera maniobrar. Era una maniobra que requería no solo valor, sino también conocimiento técnico, reflejos agudos y una precisión milimétrica que pocos seres humanos poseen. Mi velocidad en ese momento era de casi 100 kilómetros por hora. La distancia entre nosotros disminuía rápidamente, 400 metros, 300, 200, 100. Fue entonces que escuché su voz en la radio de emergencia que todos los traileros estamos obligados a tener. Conductor del Kenworth, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Grité de vuelta, mi voz quebrada por el pánico. Mi nombre es Comandante Rivera. Escucha con atención lo que voy a decir. La escucho, comandante. Vas a chocar contra la parte trasera de mi camión. Es la única forma de parar. ¿Pueden ponerse en mi lugar?
¿Pueden imaginar lo que es recibir una orden así? Me estaba pidiendo que chocara contra ella conscientemente, que pusiera su vida en riesgo mortal para salvar la mía. Era pedirme que cargara para siempre en mi conciencia la responsabilidad de haber lastimado o matado a una heroína. «Comandante, puedo matarla», grité por la radio. «Es un riesgo calculado. Confía en mí». Apunta a la parte trasera izquierda de mi camión. «¡Comandante! ¡Roberto!». ¿Cómo sabía mi nombre? Después descubrí que lo había leído en el costado del camión. ¿Tienes esposa e hijos? Sí, comandante. Entonces haz lo que te estoy diciendo. Ellos te necesitan vivo. 50 metros del impacto, pude ver claramente su rostro a través del espejo retrovisor del camión de bomberos. No había miedo en sus ojos cafés. No había vacilación, solo una determinación férrea, inquebrantable, que me transmitió la fuerza necesaria para hacer lo que tenía que hacer. Con las manos temblando violentamente, ajusté la dirección ligeramente hacia la derecha, apuntando a la parte trasera izquierda de su camión, exactamente como había instruido. Era como jugar billar a 100 kilómetros por hora, con nuestras vidas siendo las bolas en la mesa. 40 metros, 30, 20, 10, ¡bam! El impacto fue indescriptible. El sonido del metal chocando contra metal resonó por toda la sierra como el rugido de un dragón gigante. Fue como si dos mundos hubieran colisionado. Mi cabeza fue lanzada violentamente hacia adelante, después hacia atrás, pero logré mantener las manos en el volante. El cinturón de seguridad me cortó el pecho y por un instante pensé que se me iban a romper las costillas. El camión de bomberos empezó a deslizarse hacia adelante bajo el impacto de las 40 toneladas de la Reina. Pero la comandante Rivera mantuvo control total del vehículo. Lentamente, muy lentamente, como una danza mortal, en cámara lenta, ambos vehículos comenzaron a reducir velocidad. 95, 90, 80, 70... «¡Sigue empujando!», gritó por la radio. Su voz firme a pesar de mi instinto. «La situación extrema. No aflojes. Usa mi camión como freno». Y fue exactamente lo que hice. Durante lo que parecieron horas, pero fueron solo algunos minutos eternos, empujé el camión de bomberos cuesta abajo, mientras ella usaba los frenos potentes del vehículo de emergencia para crear la fricción que yo desesperadamente necesitaba. Era una transferencia de energía cinética que cualquier físico encontraría fascinante, pero que para nosotros era simplemente una cuestión de vida o muerte. 60, 50, 40, 30... «Está funcionando, Roberto. Sigue así, 20, 15, 10, 5... Finalmente, después de otros 300 metros de bajada controlada, ambos vehículos se detuvieron completamente. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar junto con nosotros. Solo se escuchaba el silbido del vapor saliendo de nuestros radiadores sobrecalentados, el crujir del metal enfriándose y mi respiración agitada que parecía hacer eco por toda la montaña. Me quedé sentado en la cabina por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Estaba vivo. Milagrosamente, increíblemente, estaba vivo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía soltar el cinturón de seguridad. Salí de la Reina con las piernas temblorosas como gelatina, sintiéndome como si acabara de nacer de nuevo. La comandante Rivera bajó de su camión prácticamente al mismo tiempo. Por un momento que pareció eterno, nos quedamos ahí parados a unos 10 metros de distancia, mirándonos, sin poder creer totalmente que ambos habíamos sobrevivido a esa locura. Entonces, con una sonrisa que iluminó toda la sierra, caminó hacia mí y extendió la mano. «Comandante Carmen Rivera, Bomberos de Jalisco», se presentó formalmente,
como si acabáramos de conocernos en una fiesta y no en una situación que casi nos mata. Roberto Hernández, respondí, mi voz aún temblorosa por la adrenalina. Y le debo la vida, comandante. No sé cómo agradecerle. Solo hice mi trabajo, respondió con sencillez, como si salvar vidas fuera la cosa más natural del mundo. En ese momento, el resto de su equipo llegó corriendo. Miguel Sánchez, un muchacho alto y delgado de unos 25 años, Patricia López, una bombera experimentada de 40 años con ojos determinados, Carlos Mendoza, veterano de 50 años con bigote canoso, y otros 5 bomberos, y todos con expresiones de absoluto asombro en el rostro. ¡Comandante!, gritó Patricia, aún jadeando por la carrera. Eso fue absolutamente increíble. En 15 años de bomberos nunca vi una maniobra así. Fue una locura total, dijo Miguel, negando con la cabeza. ¡Pero funcionó! Carlos, el veterano, se acercó y puso la mano en el hombro de la comandante. Carmen, tienes agallas de acero, muchacha. Eso fue cosa de película de acción. Pero la comandante Rivera, siempre profesional, ya estaba inspeccionando los daños en ambos vehículos, coordinando el área para garantizar la seguridad de otros conductores que pudieran pasar por ahí y comunicándose por radio con la central para solicitar apoyo adicional. Una verdadera líder en acción. Miguel toma los conos de señalización y bloquea la pista en un radio de 200 metros, ordenó. Patricia, llama a la aseguradora y a la grúa. Carlos, avisa a la Policía Federal de Caminos y que alguien prepare café. Todos vamos a necesitarlo. Mientras esperábamos la grúa, la policía y los técnicos que investigarían el accidente, la comandante Rivera y yo conversamos. Fue cuando conocí la historia fascinante de esta mujer extraordinaria. Carmen tenía 38 años y 15 años de servicio en el Cuerpo de Bomberos de Jalisco. Había ingresado a la corporación a los 23 años, contra la voluntad de la familia que pensaba que no era trabajo para mujeres. Tuvo que demostrar su valor todos los días, enfrentando prejuicios, machismo y desconfianza hasta ganarse el respeto que merecía. No fue fácil, me contó mientras tomábamos el café que José, uno de los bomberos, había preparado en una estufa portátil. En los primeros años, muchos compañeros no creían que una mujer pudiera hacer el trabajo físico que se requiere. Tuve que ser 2 veces mejor que cualquier hombre para ser considerada apenas igual. ¿Y cómo llegó a comandante? Estudio, dedicación y mucha perseverancia. Hice cursos de especialización en rescate en altura, combate de incendios, salvamento acuático, rescate vehicular. Estudié administración en las noches para entender la parte gerencial. Y principalmente, nunca dejé que me dijeran que no. Era capaz. Había salvado vidas en incendios, en edificios residenciales, coordinado rescates complejos en derrumbes, sacado gente de autos volcados y hasta participado en operaciones de salvamento en inundaciones. Pero nunca, admitió, había hecho algo como aquello. La verdad, Roberto, me confesó, bajando la voz como si me estuviera contando un secreto. Cuando vi tu camión viniendo hacia nosotros a esa velocidad, por un breve momento pensé que íbamos a morir todos. Mi primera reacción fue de pánico, puro. Entonces, ¿por qué hizo lo que hizo? Porque entonces recordé por qué me hice bombera. No fue por la estabilidad del empleo público, no fue por el sueldo, que, hay que decirlo, no es la gran cosa. Fue porque desde niña siempre soñé con salvar vidas, y si no arriesgas tu vida para salvar a otras personas, no te puedes llamar bombera de verdad. Esas palabras se grabaron en mi alma para siempre. La investigación oficial posterior, conducida por técnicos especializados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reveló que hubo una falla catastrófica en el sistema hidráulico del freno de la Reina.
una ruptura microscópica en una tubería de alta presión que gradualmente fue perdiendo fluido hasta que el sistema falló completamente. Era algo que puede pasar aún con mantenimiento riguroso e inspecciones regulares. Una de esas fatalidades que la ingeniería aún no ha logrado eliminar completamente. Fue un accidente que estaba fuera de su control, explicó el ingeniero responsable del peritaje. Usted hizo todo correctamente. El mantenimiento estaba al día, el camión estaba dentro de las especificaciones. Fue una falla de material que nadie podría haber previsto. Pero para mí, aquello cambió todo. No solo la forma como veo mi trabajo, sino como veo la vida, las personas, y lo que realmente importa en este mundo. Los medios locales cubrieron intensamente la historia. Bombera heroína salva a trailero en maniobra imposible. Estampaban los titulares de los periódicos. Mujer comandante arriesga vida para evitar tragedia en la sierra, informaban los noticieros. Carmen Rivera, la heroína de Jalisco, decían las redes sociales. Pero para mí, Carmen Rivera era mucho más que una heroína mediática. Era un ángel guardián vestido de bombera. Era la prueba viviente de que aún existen personas dispuestas a arriesgar todo por un completo extraño. 3 meses después, cuando la reina estaba completamente reparada y yo había sido liberado por los médicos para volver al trabajo, sí, tuve que hacerme varios exámenes por el impacto. Hice algo que nunca había hecho en 23 años de profesión. Cambié mi ruta habitual. En lugar de tomar la carretera más rápida y directa, empecé a hacer un desvío de 50 kilómetros para pasar por la estación central de bomberos de Guadalajara, donde trabajaba la comandante Rivera cuando no estaba en operaciones de campo. La primera vez que aparecí por ahí, estaba en el patio de la estación entrenando a un grupo de cadetes nuevos, jóvenes de 18 y 19 años que acababan de entrar a la corporación. Cuando me vio bajando de la reina, dejó todo y vino hacia mí con esa misma sonrisa radiante que me dio después del accidente. «Roberto, ¿cómo está la reina? ¿No ha dado más problemas?» «Como nueva, comandante, mejor de lo que estaba antes en realidad. Y todo gracias a usted». «Ah, qué bueno saberlo. ¿Quiere conocer nuestra estación?» Desde entonces, cada vez que paso por Guadalajara, no dejo de parar ahí. Desarrollamos una amistad verdadera que va mucho más allá de aquel día dramático en la sierra. Carmen me invitó a dar pláticas en las escuelas de la región sobre seguridad vial y mantenimiento preventivo de vehículos. Yo, por mi parte, le enseñé algunas técnicas básicas de mecánica pesada a ella y a su equipo, cosas que pueden ser útiles en rescates que involucren camiones y autobuses. «Te has vuelto parte de nuestra familia extendida», me dijo en una de esas visitas. «Los bomberos tenemos una tradición. Cuando alguien salva nuestra vida o nosotros salvamos la vida de alguien, creamos un vínculo eterno. Eres nuestro hermano honorario». Conocí a toda su familia. El esposo Diego, que es maestro de historia y está extremadamente orgulloso de su esposa. Los hijos gemelos, Ana y Luis, de 12 años, que sueñan con seguir los pasos de su mamá, y hasta la madre de ella, doña Elena, de 70 años, que inicialmente estaba en contra de la profesión de su hija, pero ahora es su mayor admiradora. Al principio tenía mucho miedo, me confesó doña Elena en una de esas visitas familiares. Me imaginaba a Carmen corriendo peligro todos los días, entrando a casas en llamas, subiéndose a edificios altos, pero ahora entiendo que nació para esto, es su vocación. ¿Saben qué es lo más increíble de toda esta historia? La comandante Carmen Rivera nunca quiso fama por lo que hizo. Cuando los reporteros llamaban queriendo entrevistas, cuando programas de televisión la invitaban a participar, cuando políticos querían usarla como símbolo en campañas, siempre rechazaba educadamente. «No hice nada especial», insistía.
Cualquier bombero habría hecho lo mismo. Era solo otro día de trabajo. Pero para mí, para mi familia y para todos los que conocen la historia, fue mucho más que un día de trabajo. Fue el día que una mujer valiente decidió que la vida de un extraño valía más que su propia seguridad. Mi esposa Guadalupe nunca se cansó de decir: Carmen no solo te salvó a ti, Roberto, salvó a toda nuestra familia, salvó el futuro de nuestros hijos. Y tenía razón, porque si yo hubiera muerto ese día, Guadalupe se habría quedado viuda a los 39 años. Alejandro y Sofía habrían crecido sin padre y una familia entera habría sido destruida. Cada vez que bajo por la Sierra Madre Occidental, y sí, sigo pasando por ahí, porque no puedo dejar que el miedo gobierne mi vida. Recuerdo aquel martes de octubre que lo cambió todo. Recuerdo el terror paralizante cuando me di cuenta de que los frenos no funcionaban. Recuerdo la adrenalina corriendo por las venas como fuego líquido. Recuerdo la sensación de impotencia ante las leyes implacables de la física, pero sobre todo, recuerdo a una mujer extraordinaria que no dudó en poner su propia vida en riesgo para salvar a un completo extraño. Recuerdo el sonido de su voz, en la radio, firme y segura cuando yo estaba perdiendo el control. Recuerdo la precisión milimétrica con que posicionó el camión de bomberos. Recuerdo su sonrisa después de que todo terminó, como si acabara de resolver un problemita de rutina. Hay héroes caminando entre nosotros, amigos. Usan uniformes rojos, cascos brillantes y cargan corazones del tamaño de montañas. Carmen Rivera es la prueba viviente de que cuando todo parece perdido, cuando los frenos fallan y la vida pende de un hilo más delgado que un cabello, siempre hay alguien dispuesto a arriesgar todo para salvar a un extraño. Ella representa lo mejor de la humanidad: valor, altruismo y una dedicación total al bienestar de otros. Y esta es la historia real que quería compartir con ustedes hoy. La historia de cómo una bombera heroína salvó no solo mi vida física, sino también mi fe en la bondad fundamental de los seres humanos. La historia de cómo un martes común se transformó en el día más importante de mi existencia. Ahora les pregunto a ustedes, ¿conocen a algún héroe silencioso como la comandante Carmen Rivera? ¿Han vivido alguna situación parecida en las carreteras? ¿Han sido salvados por alguien cuando menos lo esperaban? O tal vez ustedes mismos han sido el ángel guardián de otra persona. Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Compartan sus experiencias, sus aventuras, sus sustos en la carretera. Cuenten sobre las personas que han hecho la diferencia en sus vidas, porque creo firmemente que todos tenemos al menos una historia de heroísmo que contar, ya sea como héroe o como persona salvada. Si escuchaste esta historia hasta el final, es porque sientes de primera mano lo que es vivir en la carretera, o al menos respetas a quienes la viven. Y por eso vale la pena estar aquí. Cada semana hay una historia real, algo que solo entienden los que están en el segmento. Si esta historia te atrapó, imagina lo que está por venir. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias, cada una con una lección que puede salvar más de un viaje. Deja un comentario abajo, contándonos si has pasado por algo similar, o si hubieras reaccionado de manera diferente. Y por supuesto, si te ha emocionado este video, dale me gusta. Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Comparte tus experiencias, tus aventuras, tus sustos en la carretera. Cuéntenos sobre las personas que marcaron la diferencia en sus vidas, porque creo firmemente que todos tenemos al menos una historia de heroísmo que contar, ya sea como héroe o como persona salvada.